Esta noche vamos a iniciar la siguiente sustentación que corresponde a los alumnos Mauricio Quiñones Villadesa, Lincoln Medina Gutiérrez y José Luis Chagua Ramírez, ¿no? Han presentado la tesis Nivel de vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, 2020. ¿No? Este es el trabajo que están presentando. Y en esta ocasión el jurado va a ser el presidente, el pastor Bernardo Campos, el secretario es el pastor Daniel Córdoba y el vocal el pastor José Watanabe. ¿Bien? Así que voy a dejar al pastor Bernardo para que inicie entonces el proceso de la sustentación. Él les va a indicar el tiempo, ¿ya? Y también va a marcar el tiempo si es que hay, si en el límite se han quedado, también puede intervenir para avisar, ¿no?, que ya se está dando el límite de la sustentación. Adelante, pastor Bernardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano del Perú ha formado una generación de jóvenes y varios de estos jóvenes graduados han presentado una tesis titulada Vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, en el año 2020. Y se trata de Quiñones Villadesa Mauricio, Medina Gutiérrez Lincoln, Chagua Ramírez José Luis, y como asesor ha sido el pastor doctor Alberto Sánchez. Así que le vamos a dar unos 20 a 25 minutos máximo para que hagan la presentación de la tesis y luego el jurado hará algunas preguntas. Probablemente una ronda de 2 o 3 preguntas, no más, y luego pasaremos a evaluación. Así que muchas gracias, bienvenidos y adelante, por favor, quien quiera tomar la palabra primero de los 3. Muy bien, cualquiera de ustedes puede hacerlo, el que está nombrado. Buenas noches, miembros del jurado, y buenas noches, pastores, invitados. En esta noche vamos a presentar la tesis cuyo título lleva Nivel de vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, 2020. Los integrantes de este grupo son Quiñones Villadesa Mauricio, Chagua Ramírez José Luis y quien habla, Medina Gutiérrez Lincoln. El asesor es el pastor Alberto Sánchez. El título de esta tesis, de este trabajo, viene de la problemática que hemos estado observando en los jóvenes en su vida devocional, en la práctica de su vida devocional, aunque entendemos de que la vida devocional es un requerimiento muy importante para tener una vida exitosa de fe en la iglesia, en todo creyente. Es así que tenemos ejemplos como el Señor Jesucristo, quien estaba abocado a la oración y desde muy niño en el aprendizaje y la lectura de la palabra de Dios, las Escrituras. Él es el que nos menciona en el libro de Mateo, capítulo 26, 41, a los discípulos les dice, velad y orad para que no entren en tentación. En este texto de manera imperativa que anima a los discípulos y a los que le seguían a que tienen que tener esta dedicación, involucrarse en la oración porque tenemos una debilidad que tenemos que vencer a través de la ayuda del Espíritu Santo, a la ayuda de la oración. Y por esa razón es necesario tener una vida espiritual adecuada, según las normas que nos muestran las Escrituras. Sin embargo, podemos observar de que en la juventud de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, nos preocupa que todavía es un reto. Todavía tenemos que llegar a ese nivel adecuado en los jóvenes. Y por esa razón en esta noche queremos presentar esta realidad problemática en 3 niveles. El nivel mundial, según LifeWest Research 2020, en Estados Unidos hizo una encuesta a 2.500 cristianos protestantes sobre cuánto leen la Biblia. El resultado de la encuesta fue que el 32% dijeron que leían a diario, el 27% varias veces en la semana,
el 12% una vez por semana, el 11% varias veces al mes, el 5% una vez al mes y el 12% rara vez o nunca leían la Biblia. Es decir, el mayor porcentaje de cristianos en Estados Unidos dan poca importancia a la lectura personal de la Biblia, según esta encuesta. Luego, un poco más cerca, encontramos a nivel América Latina, en Ecuador, a Suárez, 2016, hizo una encuesta a los jóvenes para conocer los hábitos de la lectura a la Biblia. De 1.000 encuestados, el 63% leían una vez por año. El 3%, solo el 3% diariamente. Y el 11% una vez por semana, el 9% una vez al mes, el 11% varias veces por semana, el 3% no leía absolutamente nada. Luego, en nivel local, encontramos en Desarrollo Cristiano, en uno de sus artículos publicados sobre la realidad y desafío de jóvenes, indican que los jóvenes de las iglesias pasan por una etapa de crisis de identidad cristiana. Frente a la sociedad, por falta de relevancia y desconocimiento de las Sagradas Escrituras, poco interesa la lectura de la palabra de Dios, por lo que se limitan a revelar su identidad cristiana. En otras palabras, no se presentan muchos de ellos como cristianos, solamente como personas que creen en Dios. Seguidamente vamos a ver la formulación del problema. Encontramos problema general. ¿Cuál es el nivel de vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, 2020? Y en los problemas específicos queremos determinar cuál es el nivel de la vida devocional en dimensión al estudio de la Biblia, dimensión oración, dimensión testificación y fidelidad en los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, 2020. Luego tenemos los objetivos de esta investigación, de este trabajo, y encontramos en los objetivos generales, objetivo general, determinar el nivel de la vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima 2020. Objetivos específicos. Queremos describir el nivel de la vida devocional en dimensión estudio de la Biblia, asimismo oración, testificación y fidelidad en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima 2020. La justificación de la investigación tiene 4 puntos importantes, siendo el primero la justificación teórica. Se concentra en la verificación de estudios teológicos que sustentan los conceptos del estudio planteado. ¿Qué dice la Biblia y qué aporte nos da para poder basar nuestra investigación? Número 2, justificación metodológica. Se basa en la estructura científica porque se administró el instrumento de medición para un resultado óptimo. Número 3, la justificación práctica, demostrar el nivel de vida devocional en los jóvenes y generar un aporte a la literatura científica con los resultados. Cabe resaltar que cuando estábamos haciendo este trabajo, en el proceso, nos dimos cuenta de que este tema no hay mucha documentación sobre este tema en tesis. Entonces, el número 4 es muy importante. Justificación social. Generar antecedente para las nuevas investigaciones, con los resultados proyectar un plan de fortalecimiento en la vida devocional. También vamos a ver el marco teórico, en el marco bíblico. Vamos a encontrar muchos personajes en la Biblia, muchos personajes que nos van a dar ese ejemplo de lo que es tener una comunión con Dios, una búsqueda de relación con Dios y tener una vida devocional imitable, que quisiéramos alcanzar. Pero esta oportunidad voy a mencionar a Daniel en su práctica devocional en Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando él escucha el edicto del rey. Y este edicto va en contra de las costumbres que él tenía por la fe que profesaba. Dice la palabra de Dios que él entró en su habitación y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y empezó a adorar a Dios 3 veces por día, como lo solía hacer, delante de todos. Esta era la convicción que tenía Daniel, esta era la forma, la práctica que tenía Daniel en relación a su fe. También encontramos en la congregación de Israel practicaba una vida devocional. En Ezequiel 29, 25 al 29, versículo 29, dice que el rey y los súbditos, y luego dice también los trompetistas y todos, se arrodillaron y empezaron a adorar a Dios, luego de haber presentado holocaustos, que era lo que habían presentado al Señor.
Jesús practicaba la vida devocional. En muchas oportunidades Él se mostró como un ejemplo, llevando a los discípulos y que todos lo puedan ver, que todos puedan notar que Él tenía una vida práctica de vida devocional, una vida de oración, una vida constante de dependencia con el Padre Celestial. Luego también tenemos en el marco teórico a los antecedentes. Neire, en 2017, realizó un estudio no experimental de nivel descriptivo, correlacional y transversal, con el objetivo de determinar la relación entre el uso de Internet y la vida devocional en jóvenes del Distrito de Los Olivos, Lima 2016. Con una muestra de 85 participantes, los resultados que encontró en nivel de vida devocional fueron que el 10.6% era muy bajo, 25.9 bajo y 22.4 moderado, 30.6 alto, dando como resultado, en conclusión, que la vida devocional era muy baja mientras más jóvenes eran las edades. Pero según aumentaba la edad de los jóvenes, incrementaba la vida devocional. También podemos hablar sobre Wichi y Bernoulli, que hicieron también una encuesta a 100 jóvenes de la comunidad de su iglesia para determinar también el nivel de lectura de la palabra de Dios, de testificación y de tiempo cercano con Dios, y pudieron hacer esta encuesta y al final como resultado obtuvieron de que había muy poca práctica de la vida devocional. Seguimos en el marco teórico con la vida devocional en el Antiguo Testamento. La vida devocional en el Antiguo Testamento fue una vida integral. En el concepto hebreo, en los hombres que estuvieron en ese tiempo, ellos no solamente pensaban en Dios, sino que se encontraban con Dios. Es así que encontramos a un Elías, que en el Nuevo Testamento nos menciona que era un hombre que tenía debilidades como nosotros. Sin embargo, Dios le respaldaba, tiene un encuentro con Dios personal, una comunicación con Dios. Luego encontramos a Moisés, el cual tuvo un encuentro en el desierto, a través de la zarza, y Dios le dice en un instante, le va a decir de que va a sacar al pueblo y lo va a llevar a un lugar una tierra que fluye leche y miel. Encontramos a Jacob tratando de decirle a Dios que no lo va a dejar hasta que lo bendiga, que quiere su bendición, y va en esa insistencia y va a buscar que Dios toque su vida. Sí, encontramos a Job, que presenta los sacrificios para sus hijos, para que puedan ellos estar bien en relación con Dios luego de que habían tenido alguna festividad. Luego tenemos los sacrificios que presentaba el pueblo, también el sacrificio de paz, que era un acto que se presentaba en gratitud por el perdón de los pecados, también por algún voto se presentaba y estaba junto con otros sacrificios incluidos, y era también el holocausto, que es el oferente que presentaba un animal puede ser puede ser el pueblo que presentaba un animal para que pueda hacer esta ofrenda encendida, este humo, agradaba a Dios y de alguna forma nos permitía el perdón de los pecados. Luego el pueblo y Esdras, en este momento histórico donde Esdras mandan traer el libro de la ley y lo leen con el pueblo, y dice la palabra de Dios que estaban todos atentos, bien atentos, escuchando desde la madrugada hasta el mediodía, y luego ellos en un momento Esdras va a bendecir a Dios, y todo el pueblo dice amén, y empezaron a llorar todos adorando a Dios. También tenemos la vida devocional en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos como referente principal al Señor Jesucristo. Luego de ahí está también la idea de que Jesucristo les enseña a orar, les enseña a ellos a buscar a Dios con el ejemplo mismo, no solamente con las palabras. Es allí que encontramos a una iglesia que todos estaban unidos en oración y todas las cosas las tenían en común. Era en un ambiente que estaban ellos buscando a Dios. Y Jesús en esta parte va a decir: velad y orad para que no estéis en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
como diciendo, necesitamos para tener éxito en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro caminar en la tierra, necesitamos, es muy importante, tiene que haber la oración. Tenemos que abrazar la vida devocional, tenemos que abrazarla. Su enseñanza, como estaba diciendo, era una práctica, no solamente eran unas palabras, él lo hacía. De primera mano los discípulos podían observar, el pueblo podía observar lo que él estaba haciendo. Su permanencia, en Juan 15, 4, 7, nos habla Jesucristo diciendo que tenemos que estar ligados a Él, tenemos que estar como los pámpanos ligados a la vid, no podemos separados de Él, nada podemos hacer, tenemos que estar cercanos con Él para poder disfrutar y poder vivir esta vida de fe. Y por último, en la adoración, Apocalipsis 5:8, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran y empiezan a adorar al Señor. Billy Graham también menciona de que los discípulos recibieron de primera mano la vida de Jesús, la vieron, ellos pudieron observar y no pudieron dejar de notar en relación al ministerio exitoso de Jesús, el ministerio de Jesús tal como era, que tenía relación con la vida devocional que tenía también el Maestro. Bueno, quisiera dar paso a continuación a mi compañero José Luis Chagua. Seguimos con el marco teórico. Dimensiones de vida devocional. El estudio de la Biblia es un factor muy importante para el desarrollo espiritual en la vida del joven. El joven necesita en su tiempo devocional tener ese estudio de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, ya que hoy en día muchos jóvenes están siendo atacados mediante el internet, en las academias, en las universidades, en todo lugar. Y si estos jóvenes no estudian las escrituras, no conocen de la palabra de Dios, van a ser fácilmente engañados, confundidos y se van a ir perdiendo. Pero esto tiene que ver más que con leerlo nada más, sino, como menciona John Stott, debería consistir en estudiar, creer en ella y obedecerla. Tiene que también ellos tener ese amor por la palabra, escudriñarla y ponerla en práctica, obedecerla, ¿no? La oración. Es muy importante en la vida devocional de los jóvenes la oración, esa comunión con Dios que ellos puedan tener, y no solamente en peticiones o momentos de queja o súplicas o algo, sino algo superficial, sino lo que Dios quiere es que cada joven pueda profundizar su corazón en comunión con Dios, ¿no? En esa intimidad, como si le hablara a su mejor amigo. Y Juan Calvino menciona lo siguiente. Nosotros también podemos ver sobre lo que es... Juan Calvino menciona lo siguiente: debemos procurar, cada vez que invocamos al Señor, bajar a lo más profundo en nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, que la oración del joven debe ser algo realmente íntimo con Dios. Continuamos. La testificación tiene que ver con anunciar las buenas nuevas. Cada joven necesita también de testificar a otros jóvenes sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas, el poder de Dios en transformar las vidas, de una vida antigua a una vida nueva. Y esto se da, yo lo he podido ver cuando yo tenía 21 años y predicaba cómo realmente los jóvenes transforman, y esto los va a edificar a ellos también, ya que van a poder ver que a través de sus vidas, cómo son jóvenes transformados, liberados, y según esto también Montoya menciona lo siguiente: el amar a predicar es una cosa, pero amar a quien le predicamos es algo distinto, y esto los jóvenes tienen que llegar a comprender esto, ¿no? Fidelidad. Dios es fiel a los que le aman, su misericordia es hasta 1000 generaciones. Tenemos un Dios fiel y cada joven debe saber que Dios nunca los va a abandonar, nunca los va a desamparar. Y por lo tanto ellos también tienen que ser fieles a Dios, ¿no? Y también fiel a lo que Dios les encomienda, las responsabilidades que puedan tener en su familia, en la iglesia, con el prójimo. Escobar menciona lo siguiente: el fiel Dios es digno de nuestra fe y confianza, ¿no? Ellos tienen que crecer esa fe y confianza en su Creador.
Seguimos. Marco metodológico. El método. El método que se utiliza es cuantitativo. Según Bernard, la investigación cuantitativa es la medición de las características de los fenómenos sociales. Ese es el método que se ha utilizado. Tipo de investigación. El tipo de investigación es descriptivo, que esto tiene que ver con describir fenómenos, situaciones que caracteriza a la población de estudio, ¿no? Que ahora estamos viendo de los jóvenes. Transversal. Son investigaciones que se obtienen informaciones de estudio una y única vez en un momento dado. Diseño. No experimental. Según Hernández, Fernández y Batista, es una investigación sistemática y empírica, que no se manipula las variables, solamente se observa los fenómenos en su contexto natural. Población, muestra y muestreo. Esto se ha realizado con los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo del Perú, 80 jóvenes de 18 a 35 años de edad, no probabilístico. Pasamos al siguiente. Marco metodológico, seguimos técnica de recolección de datos. Encuesta de tipo cuestionario por formulario Google. Instrumento. Nombre, cuestionario de vida espiritual, autor Fernández, la procedencia México, año 2012, adaptación a Perú, Neira 2017, cuestionario de vida devocional. Administración individual y colectivo. Ámbito de aplicación, adolescentes, jóvenes y adultos. Número de ítems, 20. Aspecto a evaluar, las 4 dimensiones que hemos mencionado. A continuación, hermano Mauricio. Muy bien, continuamos con nuestros resultados de esta investigación en 2 partes. En primera, según la distribución, edad y sexo, donde la gráfica que estamos presentando nos muestra el porcentaje de las edades que participaron en esta investigación. 48.8% entre las edades 18 a 22 participaron en esta investigación. El 31.3% de edad 23 a 29 años, el 20% de 30 a 35 años son los que participaron en esta investigación. Y también según la distribución sexo, el 52.5% el sexo femenino y el sexo masculino 47.5%, siendo una diferencia entre ambas el 5%. En la distribución según congregaciones, los jóvenes que participaron de las congregaciones, en la tabla presentamos el 31.3% de la iglesia Ipicristupé Monte Sinaí participaron en la encuesta. En la iglesia Casa del Señor, 12.5%, Vida Eterna, 11.3%, San Juan, 11.3%, Nueva Vida, 8.8%, Gracia de Dios, 15%, Gozo Eterno, 6.3%, y Monte de los Olivos, 3.8%. Perdón, interrumpo solo para decirle que les quedan 5 minutos. Adelante, okay, gracias. Niveles de vida devocional general y dimensiones. Este es el centro de nuestra investigación, los datos que podemos alcanzar. Están distribuidos niveles muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. En primera columna, como podemos observar en la tabla, nos muestra vida devocional en general, dándonos un resultado en nivel bajo 2,5%, medio 28,7%, en altos 53,8% y nivel alto 15%.
siendo el porcentaje predominante en el nivel alto 53,8%. En las dimensiones, estudio bíblico, también observamos en la tabla el nivel bajo 2,5%, medio 28,7%, alto 55% y muy alto 13,8%, siendo el porcentaje predominante en el nivel alto con 55%. En la dimensión oración también presentamos en la tabla el nivel bajo 5%, el nivel medio 30%, nivel alto 43,8%, nivel alto 21,3%, siendo el predominante el nivel alto con 43,8%. En la dimensión testificación, también aquí en todos los niveles, nivel muy bajo 1,3%, bajo 7,5%, el nivel medio 46,3%, nivel alto 40% y muy alto 5%, siendo predominante el nivel medio un mayor porcentaje. El nivel dimensiones fidelidad, el nivel muy bajo 1,3%, nivel bajo 10%, el nivel medio 30%, nivel alto 26%, nivel muy alto 32%. Y estos han sido los niveles que podemos hallar en el desarrollo de nuestra investigación. Con estos resultados podemos hacer una discusión de comparación con lo encontrado por otro autor, en este caso Porneira en el 2017 en su tesis titulada El uso de Internet en vida devocional en jóvenes del Distrito de los Olivos, zona C, Lima, 2017, una muestra de 85 participantes, resultado que obtuvo el nivel de vida devocional el 10,6%, el nivel muy alto, el 30,6%, el nivel muy alto, el 22,4% el nivel medio y el 25,9% de nivel bajo y 10% de nivel muy bajo. Estos datos nos muestran una similitud con la encontrada en esta investigación, por lo que Morey en el año 2014 afirma que la vida devocional es el respirar del cristiano, la leche del recién nacido, el alimento del fuerte, el agua para el pez, y no hay vida en Dios sin la oración. Y podemos concluir en esta investigación con lo siguiente. Se determinó el nivel de vida devocional en jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima 2020, donde el 68,8% en nivel alto y muy alto practican vida devocional, el 28,7% medianamente y 2,5% en nivel bajo. Por lo que consideramos de manera general los jóvenes desarrollan vida devocional. Solamente que el 31,2% requeriría un plan de reforzamiento. A esta conclusión llegamos en esta investigación. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos entonces a los tesistas la presentación de esta simpática diapositiva en PowerPoint. Vamos a pasar entonces a la estación de preguntas por parte del jurado. Entonces tenemos a Daniel Córdoba, Alberto Sánchez y José Watanabe. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerlo. Y le vamos a pedir, por favor, que sean expresamente preguntas para que las personas puedan responder. Adelante. Daniel Córdoba y José Watanabe, ¿no? Yo soy asesor. No puedo perdona, Alberto, sí, tienes razón. Muy bien, ¿preguntas? Sus micrófonos, por favor. Bueno, voy a hacer una sola simple pregunta, ¿es así? Voy a tratar de resumir mi pensamiento también. Yo entiendo que vida devocional hay que entenderlo como espiritualidad, ¿no?
algo por ahí. Ahora, hay algo que me sorprendió, más o menos está en el planteamiento del problema. Dice, página 15, desde los inicios del cristianismo, la vida cristiana se viene fortaleciendo en la práctica devocional que compone los elementos básicos como la lectura, la meditación de las Sagradas Escrituras, la oración, la adoración personal, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo que yo tengo entendido, la práctica devocional es difícil que ya, como se describe aquí, es muy difícil que se haya practicado en el siglo I. La práctica devocional como nosotros lo vemos o como generalmente se ve, posiblemente ha sido posterior a la Reforma Protestante, porque en el siglo I no existía la Biblia, o sea, no todos tenían la Biblia, era imposible, ¿no?, que por lo menos los cristianos, ¿no?, podrían tener una Biblia en su casa cada uno, porque solamente se veía en las sinagogas, en las congregaciones cristianas. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, si ellos han podido averiguar más o menos en qué época surge esta práctica, considerado como espiritual, ¿no es así? O sea, la devoción de leer la Biblia, de orar, de la meditación y su adoración. ¿En qué? O sea, más o menos quiero saber en qué época han averiguado, en qué época surge este tipo de prácticas. Bueno, gracias, Pastor, por la pregunta. Exactamente no sabemos o no hemos encontrado en qué época, pero podríamos relacionarlo. Es cierto, no tenían la Biblia, como nosotros la tenemos el día de hoy, pero sí tenían el ejemplo. En el primer siglo tenían el ejemplo de la oración y la búsqueda y la dependencia a Dios, que había dejado el Señor Jesucristo como enseñanza. Me imagino que marcando ese ejemplo y ese camino, la iglesia empezó a buscar a Dios luego de que Jesucristo ascendió. Empezaron a buscar a Dios y en ese ejemplo empezaron a repetir ese mismo patrón de oración y búsqueda, ya que el ejemplo tuvieron con el Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, nada más. Bernardo. Okay. Muy bien. Daniel Córdoba. Sí, gracias. Buenas noches. Voy a hacer dos preguntas, una que pretende ser de forma y otra de fondo. Dicen en el resumen, pero así trasciende también el trabajo de investigación, la tesis, que se ha tomado como modelo, digamos, el cuestionario de vida devocional que ha hecho Fernández. Como muy bien lo refieren en la bibliografía, Fernández, México, 2012, hizo un trabajo de tesis para la Universidad Montemorelos que intituló Efectos del uso frecuente de Internet sobre la vida espiritual de los estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Y ustedes lo han referido, y también está escrito que esta investigación, esta tesis, lo contextualizó, pues lo validó, dicen, ¿no? Fue validado por Neira en el Perú en el 2017, cuyo tesis se intituló Uso del Internet y vida devocional en los jóvenes del Departamento Misionero de los Olivos. No dice qué iglesia, tampoco dice qué iglesia o qué cristianos o de qué vertientes, pero por haberlo hecho en la Universidad de Ñaña, Neira, parece ser que su muestra ha sido en la iglesia adventista.
Lo que sí no sé es de Fernández. Dos cosas entonces al respecto, dos preguntas o dos inquietudes, ¿no? Neira usa la tesis de Fernández. ¿En qué sentido? Esa sería una pregunta. La otra pregunta, que tiene que ver con la muestra, con la población que estudia Fernández. ¿Han encontrado que difiere o coincide con la población de Neira? Y claro, surge la otra pregunta. ¿Cómo se relaciona con la población de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo, del cual ustedes son parte? Gracias. Yo Muy bien. quisiera responder a esa pregunta. Gracias, profesor. En la investigación que hemos hecho, tomando como referencia a Fernández, Jesús Fernández, él hizo esa tesis doctorado ahí en la Universidad de Montemorelos. Obviamente él es adventista y Belki Neira toma ese instrumento que él había desarrollado para desarrollar su investigación, doctorado, sobre la espiritualidad en los jóvenes. Y Belki toma ese instrumento para hacer la investigación acá en local, para analizar estadísticamente para sustentar su proyecto de tesis, obviamente. En ese sentido, el instrumento es lo que da a pie para tomar lo que ha hecho Fernández. La segunda, la comparación de la población, sí, obviamente tiene que ver la población adventista con la población presbiteriana evangélica, es muy distante. Tenemos de repente nosotros, la iglesia evangélica presbiteriana, desarrollar nuestro devocional, pero por otro lado también ellos también tienen. Entonces hay algo de similitud que nos lleva a poder hacer esa comparación, y los resultados que ellos han mostrado dan a pie que tiene una similitud. Y por eso que hago esa comparación también en la discusión, la he encontrado por Neira, tiene esa similitud. Obviamente con las diferencias de los porcentajes, hay diferencias, pero tiene esa similitud. Gracias. Gracias. Me permito hacer la segunda pregunta entonces. Esta Sí, tenía adelante. que ver un poco con la forma, ¿no? Refiriéndonos a la primera parte de vuestra tesis, vuestro trabajo de investigación sobre el planteamiento del problema, yo voy a referirme al marco teórico. ¿Sí? Me hubiera gustado que se hubieran tomado modelos, si se quiere, más de la primera iglesia, porque el Nuevo Testamento lo refiere muy bien. Hay una experiencia de fe cristiana, de una primera generación, de una segunda generación y de una tercera generación. La primera es la que se origina, por supuesto, a partir del aposento alto y en adelante. Una segunda que es cuando se expande el cristianismo hacia Judea, Samaria, Antioquía y demás, y se refieren las cartas. Y una tercera, por ejemplo, que está muy bien expresada en el Apocalipsis, y en donde se podría percibir, digamos, esa experiencia. No le podíamos llamar devocional, coincido con el profesor José, porque también el sentido de devocional, hacer devocional es muy inglés. Es toda una concepción de espiritualidad. Pero ustedes ponen muy bien
Biblia, la dimensión de la Biblia, la dimensión de la oración, la dimensión de la testificación, la dimensión de la fidelidad, que muy bien se puede encontrar, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Mi pregunta básicamente es ¿por qué no se sirvieron más del Nuevo Testamento, que hay mucha riqueza ahí? Muy bien, cualquiera de ustedes puede contestar. Sí, quisiera añadir, dando respuesta a su pregunta. Es verdad, sin embargo, hemos visto que no hay muchos estudios acerca de vida devocional, ni tampoco podemos encontrar el término devocional en la Biblia como tal. Sin embargo, como mi compañero la sustentó en decir que por las prácticas que se han desarrollado por los hombres y mujeres, que la Biblia nos revela, hemos comprendido que esas prácticas ayudan al desarrollo espiritual. Y cada práctica diaria que desarrollaban, eso nos ha llevado a tener una comprensión de que eso podría ser una vida devocional para el desarrollo espiritual. Sí, obviamente en todo lo que usted acaba de mencionar es verdad de que hombres y mujeres en el Nuevo Testamento hay muchos, pero algunos que hemos tocado y precisamente como ejemplo nos hemos centrado en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como también otros que ha mencionado mi compañero. Bien, ¿alguien? Sí, ¿Alguien también más? quería añadir también que, bueno, tal vez, como dice usted, la palabra devocional no está, pero como mencionamos al inicio, en Daniel, Moisés y todos los hombres de Dios tenían esa práctica de búsqueda de Dios, ¿no? Y eso es lo que queremos que los jóvenes tengan esa práctica, ¿no? Ya que es una gran necesidad en la vida de todo joven, y todo adulto, toda persona, toda edad, pero ahorita enfatizamos en los jóvenes, ¿no? Eso quería añadir. Muy bien. ¿Alguien más de los tres del grupo o con eso ya? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo alguna también, si me permiten. La pregunta que tengo y que me hago, y que creo que ustedes también se la habrán hecho, supongo, es si alcanza con medir cuantitativamente la vida devocional. ¿No hubiera sido de repente valioso, no contrario a lo cuantitativo, sino también valioso hacer un estudio más bien cualitativo para el estudio de la espiritualidad? Porque la espiritualidad va más allá de la, entre comillas, vida devocional como la conocemos en Occidente, que parece tener, hasta donde yo más o menos recuerdo, un origen pietista, tanto de Inglaterra como de Alemania, posterior a la Reforma Protestante, tal como la conocemos y la hemos recibido aquí en América Latina, y como se ha recibido y se practica en los Estados Unidos, que es otra realidad muy diferente por la influencia inglesa de los americanos del norte, muy diferente a la de los peruanos en este caso, salvo que por influencia de los misioneros estadounidenses presbiterianos, a lo mejor. Entonces, ahí la pregunta que tengo además, y esta es la segunda, ¿cuál es el margen de error en las encuestas de ustedes? Porque no siempre los encuestados dicen la verdad cuando se indaga sobre su espiritualidad. Es decir, un poco por vergüenza, por temor de decir, no, yo no hago mi devocional. Sería fatal para un joven tener que decir eso y declarar a sus pastores y líderes, ¿no? Digo, ¿habrá algún margen de error ahí en la encuesta que ustedes sospechan, aunque no se evidencie, digamos, gráficamente o estadísticamente? Esas son mis dos preguntas. Quisiera responder la segunda pregunta,
Y sí, entendemos que hay un margen de error. Entendemos que el resultado que hemos obtenido en las encuestas tiene que ver, nos sale un porcentaje alto, ¿sí? Sin embargo, entendemos de que muchos jóvenes, como usted mismo lo dice, no son tan sinceros. Eso lo podemos entender por las referencias que tenemos en otros países que hemos visto, y también porque entendemos también la juventud y la vida de iglesia. Lo entendemos. Por eso también nosotros estamos presentando en la tesis una propuesta para poder ayudar a mejorar la espiritualidad, ¿no? Ese es el término, la espiritualidad, vida devocional. Nosotros hemos querido tomarlo por el lado del nombre vida devocional, ¿no? Porque es un término que lo utilizamos normalmente en la iglesia. Tenemos tu vida devocional, quizás por los libros que hemos leído, es la vida devocional, ¿no? Pero sí entendemos el término espiritualidad. Por eso estamos presentando una propuesta que creo que puede ser accesible, o sea, de parte de nuestro grupo, para poder mejorar la espiritualidad, la vida devocional de la juventud. Hay un margen de error, por supuesto. Entendemos sabemos de que posiblemente no sea esto. Sin embargo, tenemos que llevar algunas variantes también, que en este tiempo, el trabajo que se ha realizado ha sido vía online, ¿sí? Porque no hay reuniones físicas, entonces se ha tenido que hacer un trabajo a través de un formulario Google, ¿sí? Esperando que cada joven pueda responder de la manera más honesta, pero sí entendemos, por eso presentamos una propuesta también, porque creemos necesario y recurrente que se pueda aplicar. Bueno, también quería añadir ahí, es que se ha hecho la encuesta cuando se envió a los jóvenes, fue de una manera voluntaria, porque en realidad apuntábamos a 150 jóvenes y solamente llegamos a 85, ¿no? Entonces, se les propuso que fuera de una forma voluntaria, es más, casi anónima, o sea, para que ellos puedan responder las preguntas libremente. Ok, muy bien. Yo, a la primera pregunta que hizo el profesor, ¿por qué no se propusieron hacer una investigación cualitativa? Sí, de verdad, habíamos pensado, porque eso daría más luz de la realidad, ¿no? Sin embargo, por la situación que estamos viviendo, para llevar una investigación cualitativa requiere tratos, requiere reuniones, requiere un poco más de profundizar la investigación, ¿no? Y también preparar los instrumentos. No decimos que es difícil e imposible, sino habría sido probabilidad, pero por factor tiempo y por la situación optamos por desarrollar una investigación cuantitativa. Ya, solo un breve comentario nomás, es que normalmente en la mayoría de los seminarios la influencia en la metodología de la investigación pasa por metodólogos que vienen de las ciencias sociales, y entonces la influencia es por el método cuantitativo, y en cambio la teología se va más por el método cualitativo, sin descuidar lo cuantitativo, naturalmente, ¿no? Porque hasta en la exégesis también se hace estudios cuantitativos de cuántas veces se usa una palabra en la exégesis. ¿Cómo no? Entendemos eso. Pero le decía, por la naturaleza del objeto de estudio, que es espiritualidad, es como muy difícil circunscribirla. Pero entiendo que lo que ustedes están señalando es que la vida devocional, como un aspecto de la espiritualidad que es mucho más amplia y que va todo el día, y no solo un momento de lo que llamamos vida devocional. En ese sentido, así lo entendemos. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar a un tiempo de deliberación del jurado y para luego volver. Ustedes quédense allí, nosotros vamos a ir a otra sala. Muy bien. Muchas gracias por la espera. Habiendo deliberado y también liberado, ¿no? Liberado de la cuestión, hemos deliberado sobre la tesis Nivel de Vida Devocional en Jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, región Lima, a 2020,
presentado por Mauricio Quiñones, Lincoln Medina y José Chagua. El jurado ha llegado a la conclusión que es una tesis evaluada por unanimidad, es decir, ha sido aprobada por unanimidad, ¿no? Es todo lo que tengo que decir y felicitaciones a los defensores o los que han hecho esta tesis. Gracias, profesor Daniel. Muchas gracias a todos los miembros del jurado, muchas gracias. Muy bien, damos por entonces concluida esta sustentación. Voy a pedir que el pastor Timoteo nos conduzca en una oración, por favor. Bien, vamos a orar. Sí, Señor, esta noche estamos escuchando y también presentando las tesis que los alumnos prepararon durante tiempo y los candidatos fueron aprobados. Así, Señor, no solamente aprobar con esta sustentación de tesis, sino que también, Señor, todos queremos ser aprobados por ti, por tu reino, por nuestra obra sea siempre para tu reino. Señor, así, úsanos y guíanos. Especialmente estos tres pastores, Señor, los toman y los guíe, también bendiga a sus vidas, a sus familias y a la iglesia donde ellos están ministrando. Así, Señor, a través de ellos, Señor, reciba tu gloria y también úsalos, y también úsanos por todos para edificar tu reino siempre. Te damos gracias. Una vez doy gracias a ti, también, Señor, bendiga a cada uno de nosotros como jurados, asesores, también los alumnos que están apoyando para esta sustentación. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con Un abrazo. tiempo de sustentación.